Mis hermanos, les invito a que abran sus Biblias esta mañana a la carta a los Efesios. Hoy estaremos viendo esto. Y como bien hemos estado estudiando y hemos comenzado esta serie a la iglesia estaremos viendo la carta que Pablo, el apóstol Pablo, le escribe a los cristianos en Éfeso. La importancia de esta carta magistral, majestuosa, un crisol lleno de temas doctrinales, teológicos, aplicables a nuestro diario vivir de una manera increíble. Y eso lo trataremos de estudiar a grandes rasgos en estos próximos minutos, pero te invito a que no te quedes con solamente esto, sino que durante estos días profundices en esta escritura maravillosa del apóstol Pablo a nosotros los cristianos. Pero quiero comenzar con una pregunta, o más bien con un comentario. Como personas y como sociedad nos enfrentamos a muchas preguntas, algunas que son muy irrelevantes, pero siguen siendo, o a veces nos metemos sin querer en este debate, como por ejemplo, ¿quiénes hacen las mejores arepas, los venezolanos o los colombianos? Y los venezolanos levantarán la mano y los colombianos dirán, somos nosotros, ¿no? O como por ejemplo, ¿quiénes hacen los mejores tacos, los tejanos o los mexicanos? Y muchos de México dirán, no, eso es nuestro. Y los tejanos dicen, no, pero nosotros lo hemos mejorado. Algunos hablarán acerca de su deporte favorito y dirán, ¿quién es el mejor equipo de fútbol? Y eso no hay duda que es el Barcelona, pero todos los demás pueden decir lo que ellos bien les parezca. Hay preguntas que nos hacen reflexionar o que nos llevan a tener cierto argumento. Pero hay otras preguntas que son de índole mucho más importante. Son de índole en los cuales nos hacen no solamente reflexionar a nosotros como personas, sino entender cómo somos como personas. Por ejemplo, muchos en algún tiempo, o tal vez el día de hoy, nos estamos preguntando, ¿quiénes somos? Una pregunta tan sencilla como esta puede abrir una diversidad de preguntas y respuestas y diálogos a lo mismo. ¿Quiénes somos? Y hermanos, esta pregunta el día de hoy se hace frecuentemente en la sociedad y por eso tenemos una sociedad a la deriva, sin rumbo, sin guía. ¿Por qué? Porque no saben quiénes son. Están buscando su identidad en un género, están buscando su identidad en una ideología, están buscando su identidad en algún argumento, en alguna filosofía, en algún movimiento, en algún poder, en algún razonamiento, en alguna emoción. ¿Quiénes somos? Y eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿cuál es nuestro propósito de existencia? ¿Por qué existimos? Y hermanos, si no entendemos quiénes somos, nuestra identidad como persona, mucho menos vamos a entender el propósito de nuestra existencia. Déjenme les leo este comentario maravilloso que dice: la satisfacción de nuestro ser de identidad y plenitud no se encuentra en nuestras aventuras exóticas, o sea, no se encuentra en nuestros viajes, no se encuentra en aquello que podamos poseer, no se encuentra en una floreciente empresa de negocios, ni tampoco en la pasión de una relación con otra persona. A veces pensamos que si tenemos un buen negocio o el negocio de nuestros sueños, entonces sabremos quiénes somos y por qué existimos. A veces pensamos que si viajamos por el mundo o si conocemos o nos aventuramos, conoceremos nuestra propia identidad. A veces pensamos que si tenemos a esa persona que tanto anhelamos a nuestro lado, entonces dará sentido a nuestra vida y entonces entenderemos quiénes somos y por qué existimos. Pero dice este comentario, más bien ocurre cuando descubrimos el propósito de nuestras vidas. Y esto es lo que trata de responder Pablo en esta carta. Pablo, a través de la carta a los Efesios, nos quiere dejar entender, nos quiere dejar saber, nos quiere dejar en claro quiénes somos y por qué existimos. Y recordemos que le está hablando a los cristianos, pero incluso dentro de la vida en Cristo, dentro de la iglesia, muchas veces nos encontramos perdidos y no sabemos ni quiénes somos ni a quién servimos. ¿Cuál es el propósito por el cual nos reunimos? ¿Cuál es el propósito por el cual hemos sido salvados? ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo vino? Y encontramos en nuestra vida estas dudas. Y déjenme les digo de una vez, no está mal dudar, está mal vivir en la duda. Por eso, a la respuesta de esta sorprendente carta, Pablo nos invita a que caminemos juntos a entender quiénes somos y por qué existimos.
Así que ¿estás dispuesto, estás conmigo para comenzar esta aventura? Vamos a ir rápido, pero nuevamente te invito a que durante la semana te detengas para entender todo el mensaje, todo lo maravilloso que Pablo quiere expresar a través de la carta a los Efesios. Dios, damos gracias por darnos la oportunidad maravillosa de levantarnos esta mañana. Damos gracias, Señor, porque por tu misericordia es que podemos estar aquí, Señor. Tú sostienes la creación, Señor, obra de tus manos. Tú nos sostienes a nosotros y la vida en la cual, Señor, nosotros ahora habitamos, Señor. Gracias también, Señor, porque tú, Señor, nos has permitido como un cuerpo, como una iglesia, estar en este lugar, Señor, que el cual es casa de oración para poder alabar tu nombre. Gracias por darnos el privilegio de alabar tu nombre, Señor. De exaltar nuestra voz a ti y decirte gracias, Padre. Y también gracias, Señor, porque sabemos que en medio de la adoración en este momento tú hablarás a través de tu espíritu, a través de la palabra, Señor, para poder redarguirnos, transformarnos, pero más aún, Señor, entender nuestra identidad y el propósito de nuestra existencia, porque tu palabra es clara en cuestión a esto, Señor. Gracias, Señor. Pedimos de antemano, Señor, que este mensaje transforme nuestra vida, guarde nuestro corazón y que sea un mensaje que podamos, Señor, compartir a aquellos, Señor, que tal vez están en duda en cuestión de su existencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, mis hermanos, estamos en la carta a los Efesios. ¿Quién la escribió? Efesios 1:1 es claro cuando dice Pablo: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser el apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios. ¿En dónde, hermano? En Éfeso. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Y esto es muy interesante, ya que Pablo había estado por algún tiempo muy considerable dentro de esta ciudad. En su segundo viaje misionero, Pablo pasa por Éfeso, pero no se queda por mucho tiempo, ya que tenía que solucionar o tenía que llegar a tener una reunión en la iglesia de Jerusalén. Pero en su tercer viaje misionero, Pablo pasa aproximadamente 3 años en Éfeso, predicando, enseñando, adoctrinando, llevando la palabra y el mensaje del evangelio a aquellos que estaban siendo transformados. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque las personas que estaban siendo convertidas estaban viviendo bajo una guerra. ¿A quién fue dada esta carta? A los creyentes en Éfeso y sus alrededores. Ahora, ¿qué era Éfeso? Y los que vienen los miércoles estudiamos esta semana cuál era esta ciudad, ¿no? Y vimos que Éfeso es el centro, o era el centro religioso de Asia Menor en ese tiempo. Era una ciudad idólatra. Era una ciudad en la cual habían aproximadamente 50 dioses a las cuales usted podía escoger. Hoy me gusta adorar a este Dios. Hoy necesito a este otro. Algunas religiones el día de hoy todavía siguen haciendo eso. De acuerdo a su necesidad es la adoración a aquel que van a dar. Éfeso era esta ciudad. Era una ciudad sumamente grande, más de 750,000 habitantes. Imagínense, para ese entonces era una mega ciudad. Pero dentro de esta ciudad había mucha idolatría. Y el pueblo que estaba siendo apartado por Dios estaba viviendo en una guerra totalmente sanguínea. Estaba viviendo una guerra de frente al enemigo en el cual no se daba por vencido y ni se dará. Éfeso, dentro de sus muchas cosas, tenía un templo llamado el templo Artemisa o a Diana. Y este templo, ¿por qué es importante? Primeramente en la historia, porque se consideró una de las 7 maravillas del mundo. Era algo espectacular a los ojos del hombre, pero era tan perverso a los ojos de Dios, ya que ahí se practicaba todo tipo de inmoralidad y ritos a esta diosa, a la fertilidad y a la protección. Era tanto el auge que no solamente llevaba a las personas a perderse en su inmoralidad, pero también creaba ganancias increíbles para el pueblo. Vendían de todo para poder sacar dinero al pueblo. Era un pueblo que vivía y practicaba todo tipo de ocultismo y de magias. Hermanos, el día de hoy Estados Unidos es el segundo país
que tiene más religiones y sectas en todo el mundo, después de la India. Vivimos en una nación en la cual está siendo atacada de la misma manera que los cristianos en Éfeso, en donde cualquier adoctrinamiento, cualquier religión, cualquier idea, cualquier Dios está siendo llevada, hermanos, a nuestro propio patio, a nuestras propias escuelas, a nuestras propias ciudades e incluso a nuestras propias iglesias. Y por eso es sumamente importante rescatar o relevar o resaltar lo que Pablo está con urgencia hablando al pueblo de Éfeso. Primeramente, entender quiénes son y quién es Dios, y en segundo lugar, por qué existen, no solamente como personas, sino como iglesia. Hermanos, el día de hoy tú y yo estamos reunidos aquí con un propósito. Y nuestro propósito primordial es alabar y glorificar el nombre de Dios, pero existimos también para hacer luz a la comunidad en donde vivimos. Existimos para poder impactar al mundo en el cual Dios nos ha puesto. Y si nosotros como iglesia no estamos haciendo esto, hermanos, no estamos cumpliendo nuestro propósito. Y no hablo solamente de nuestra reunión dominical, porque la iglesia somos tú y yo. Hablo donde Dios nos ha puesto para seguir llevando el evangelio. Y es eso, y es a eso a lo que Pablo está apelando. Por esa razón Pablo viene y nos lleva esta carta primeramente a las iglesias en Éfeso, pero en segundo lugar a nosotros el día de hoy. Los nuevos convertidos que salían de este entorno necesitaban una nueva forma totalmente de verse a sí mismos y de relacionarse con Dios. Habían sido tan afectados por lo que su cultura les había enseñado, habían sido tan afectados como habían crecido, que incluso al haber escuchado el evangelio decían, bueno, un Dios más al cual podemos adorar, un rito más al cual podemos sujetarnos. Si este no funciona, si este no funciona, y si este no funciona, tal vez Jesús y el cristianismo funciona. Pero dice Pablo, no. Es sumamente importante que ustedes entiendan que Él es el único que funciona. Él es el único que salva. Él es el único que escucha. Él es el único que nos redime. Él es el único que nos toma y Él es el único que nos da vida eterna. No puede haber otro. Y es a lo que Pablo está apelando a este pueblo, a esta iglesia, a estos cristianos. Por eso Pablo, de una manera magistral, da esta carta que se divide en tres partes sumamente importantes. Los primeros 3 capítulos, hermanos, es una clase maestra de la teología acerca del evangelio. En los primeros 3 versículos viene Pablo y nos empieza a hablar acerca de quién es Dios, su trabajo, su obra, quién es Cristo y cómo Cristo cumple esta obra, quién es el Espíritu Santo y para qué ha sido dado. Empieza a darnos aquello que es fundamento, que es alimento, aquello que necesitamos todos los días de nuestra vida. Y Pablo empieza a desglosarlo de una manera majestuosa. Pero también nos dice que todo eso ha sido dado gracias a la gracia de Dios, a su misericordia por nosotros, porque aún no siendo merecedores, Él lo ha dado por amor a nosotros. De ahí la segunda parte dice, han escuchado esto, es perfecto, ahora hay que ponerlo en práctica. El capítulo 4 al 6 es un llamado a la acción, es un llamado al hacer, es un deber que debemos de cumplir. ¿Por qué? Porque déjame decirte algo, a la hora de que nosotros somos familia, redimidos, coherederos, a la hora que nosotros hemos sido llamados a su pueblo, hermanos, hay trabajo que debemos de hacer. Y es un privilegio maravilloso hacerlo. Y es lo que Pablo está tratando de llevarnos. Así que te invito a que vayas al primer capítulo de Efesios. Y en esta parte, o en estos primeros 3 capítulos, en una manera muy rápida, veremos lo que Dios hizo. No podemos saber quiénes somos sin saber quién lo ha hecho. No podemos saber nuestro propósito sin saber aquel que nos da propósito a nuestra vida. Y por eso es sumamente importante, nos dice Pablo, saber lo que Dios hizo. El evangelio mostrando nuestra realidad. Eso es lo que hace el evangelio. Cuando nos ponemos frente a frente al evangelio, nos muestra quiénes somos y quién es Él.
Pero también nos muestra quiénes éramos antes de Cristo y también quiénes somos después de Cristo. Y esa es la hermosura del Evangelio. Así que primeramente veremos que hemos sido bendecidos, hermanos. En el primer capítulo Pablo nos dice: ustedes no tienen idea de la bendición tan grande que tú y yo tenemos al ser llamados a su pueblo. Somos totalmente bendecidos, totalmente llenos de gracia. Primeramente por el Padre, dice. Y esto es maravilloso, como lo desglosa Pablo aquí. Hemos sido bendecidos por el Padre porque Él nos escogió. Hemos sido escogidos por Él. Tú no has escogido a Dios, Dios te ha escogido a ti. Tú no has llamado a Dios a tu vida, Él te ha llamado a su pueblo. Y por eso deberías de sentirte sumamente privilegiado y honrado. El problema es que el día de hoy nos enseñan que somos nosotros los que tenemos la habilidad de escoger. Somos nosotros los que podemos decir si nos convienen o no de acuerdo a nuestras características y necesidades. Y Pablo dice no. Pablo dice: Dios te ha dotado de dones y talentos, Dios te ha dado tu vida, Dios te ha formado. ¿Por qué? Porque Él así lo ha querido y te ha llamado a su pueblo porque a Él así le ha placido. Efesios 1:4 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, antes de todo lo que existe, Dios nos amó. ¿Y qué dice? Y nos eligió ¿en quién? En Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Hermanos, esto es fenomenal. Esto debería llenar nuestro corazón de alegría. Porque si estuviera en nuestras manos el escoger qué hacer, probablemente no hiciéramos lo bueno. Probablemente no escogiéramos el camino en el cual Dios nos ha escogido para nosotros. Pero Él, en su amor tan grande, no solamente nos eligió, sino nos está capacitando en santidad para poder ser buenos representantes a un mundo perdido. Qué maravilloso privilegio. Porque nosotros no estamos llamados a rendir cuenta al mundo. Estamos llamados a poder ser santos y rendir cuenta a un buen Dios. Y Él es el que nos capacita. No es como el jefe malo que dice: bueno, aquí está el trabajo y mira cómo tú le haces, ¿no? Ahí tú desenvuélvetelas. Hazle como puedas, pero tienes que hacer el trabajo. No, el Señor no solamente nos escogió, no solamente vino y nos capacitó, sino que también dice que va con nosotros. Él nos ayuda en este camino, Él nos ayuda en este diario vivir. Hermanos, eso es fenomenal. Pero no solamente nos escogió, sino también nos predestinó y nos adoptó. Versículo 5: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Valoramos muchísimo la familia, ¿no? Amamos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestro núcleo. Es algo sumamente importante para nuestra vida y Dios nos está poniendo en medio de su familia. Él no solamente nos ha visto, nos ha escogido, Él nos ha adoptado. Él nos ha tomado y nos ha puesto dentro de su familia. Hermanos y hermanas, no hay mejor familia que la familia de Dios. Porque veremos un punto más importante, un punto que resalta en esto de ser adoptados. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Le dio gran gusto hacerlo. Así que no solamente Dios lo ha hecho, sino a Él le ha placido hacerlo. ¿Sí ven a dónde va todo esto con Pablo? En los primeros 5 versículos Pablo ya nos ha dado una cátedra maravillosa de quién es Dios y cuánto amor tiene por nosotros. Pero asimismo nos está diciendo entre líneas quiénes somos nosotros y lo que deberíamos de hacer ante tanto amor. Yo no sé si en algún momento en su vida usted ha recibido regalo tras regalo que se ha sentido abrumado. Una vez tuve la oportunidad de estar con una familia, porque no me ha tocado recibir tantos regalos así. Pero era este niño que recibía y era uno tras otro y tras otro y tras otro. Era tanto que hasta los que estábamos afuera nos sentíamos abrumados de tanto. Hermano, es lo que está diciendo Pablo aquí. Ustedes deberían de sentirse abrumados de tanta gracia y tanto amor que Dios ha dado por ustedes. El plan de Dios siempre fue tener una familia numerosa, de personas restauradas y unificadas en Cristo. Ese siempre ha sido el plan de Dios. Desde que dio la promesa a Abraham,
Desde que le dijo que sería padre de muchas generaciones y muchas naciones, Dios estaba hablando acerca de tú y yo, de nuestra nación, de nosotros como persona. Siempre ha sido el plan de Dios que seamos parte de su familia. Pero no solamente el Padre nos ha bendecido, sino asimismo Cristo, el Hijo. Él no solamente vino y nos amó, sino nos redimió y a través de Él hemos recibido el perdón. Versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Para pertenecer a la familia de Dios, hermanos, necesitamos ser redimidos, restaurados, purificados, lavados, y el único que lo puede hacer es Cristo. Qué bendición más grande hemos recibido a través de la obra y la persona de Cristo. ¿Usted lo cree? Entonces, ¿por qué no aceptarlo? Entonces, ¿por qué no vivirlo? Entonces, ¿por qué no identificarnos con aquello que Cristo ha hecho por amor a nosotros? ¿Por qué no creerle a aquel que lo ha dado todo por nosotros? Pero no solamente nos ha redimido y siguen estas bendiciones y siguen estos regalos, sino que también nos ha dado herencia eterna. Versículo 11, es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios. Porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Cuántos han recibido alguna herencia en su vida? ¿Alguien ha recibido algún terrenito? ¿Alguna deuda? Esas creo que muchos las recibiremos como herencia. En este caso no, hermanos. La herencia eterna comienza en la presencia de nuestro buen Dios. Y eso es lo que Dios nos ha prometido a través de la obra de Cristo. Estar en su presencia, ser parte de su familia, ser lavados y limpiados, ser restaurados y saber a dónde vamos eternamente. Esta es la herencia maravillosa que nos ha dado. Y Pablo dice, entiéndanlo, valórenlo, identifíquense en esto. Pero si esto no fuera suficiente, también nos habla acerca de las bendiciones a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha llegado a sellarnos, dice. Si usted no cree lo que Dios ha hecho, entonces el Espíritu Santo dice, les comprobará esto. Versículo 13, y ahora ustedes, los gentiles, o sea, nosotros, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Ese Dios los identificó, Dios los ha sellado. Hermanos, el Espíritu Santo que habita en nuestra vida es el sello del amor más grande que Dios puede expresar por nosotros. Es el sello que le pertenecemos a Él, que somos de Él y que pertenecemos a su pueblo. Pero aparte de ser sellados, somos garantizados. Tenemos una garantía, y dice el versículo 14, y el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. Hermanos, solo en el primer capítulo Pablo nos demuestra la hermosura del Evangelio. Y no porque la hermosura del Evangelio solamente nos salva, sino porque la hermosura del Evangelio comienza en lo que Dios ya tenía planeado, que es el deseo de su corazón, que es la obra de sus manos. Ese es el comienzo de la hermosura del Evangelio, que es de parte de Dios. Y de ahí el beneficio es que nosotros lo hemos recibido y hemos sido alcanzados por Él. Pero no solamente, dice Pablo en estos capítulos, hemos sido bendecidos, sino hemos sido salvos y transformados por su gracia. Amados, después de mostrarle a los cristianos en Éfeso y a nosotros que somos bendecidos, ahora nos muestra una sobreabundante gracia de Dios sobre nosotros. Es un caudal de gracia sobre nuestra vida, a tal punto de ahogarnos. Y dice el capítulo 2, versículos del 1 al 3. Antes ustedes estaban muertos a causa de ¿qué, hermanos? De su desobediencia y sus muchos pecados.
Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado. Y vean quién está hablando, Pablo. Y Pablo reconoce que él vivía antes de Cristo en lo mismo. Aquel hombre que era celoso de la ley, aquel hombre que daba su vida por Dios, por Jehová, aquel hombre que perseguía a los cristianos. Ahora dice, todos vivíamos así, cegados en nuestro pecado, engañados por nuestras propias pasiones y emociones. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, que todos los demás, igual que todos los demás. Hermanos, no teníamos esperanza alguna. No teníamos esperanza alguna, y sin Cristo seguimos siendo una sociedad, una humanidad, una creación sin esperanza. Si Cristo no habita en nuestra vida, no hay esperanza. Ahora, ¿por qué nos cuestionamos que vivimos en una sociedad en la cual vive desesperanzada? Claro, porque Cristo no está en medio de ellos. Tenemos generaciones jóvenes en las cuales no saben qué vivir, no saben qué esperar, no saben a dónde ir. ¿Por qué? Porque Cristo no está en sus vidas. Pero, dice Pablo, bendito pero, maravilloso pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, ¿qué hizo? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y vean esta expresión: es solo por la gracia de Dios que usted ha sido salvado. ¿Usted piensa que ha sido salvado porque es bueno? ¿Porque está guapo o bonita? ¿Por sus bienes? ¿Por su raza? ¿Por su cultura? Déjeme decirle, todo eso es una falacia, es una mentira. Hemos sido salvados únicamente por la gracia de Dios, porque antes estábamos muertos. El día de hoy, si tú has aceptado a Cristo y has creído en Él, déjame decirte esta buena noticia: eres salvo por la gracia de Dios. Pero si esta mañana tú has venido sin haber puesto tu vida en Cristo, sin haber rendido tu vida al Señor, sin haber creído en aquel que lo ha dado todo, déjame decirte, sigues estando muerto en tus delitos y pecados. Y yo no te puedo ayudar, y ni siquiera todos los que estamos aquí. Es solamente Cristo, y tú debes rendir tu vida a Él. La manera en que Pablo nos expresa la gracia de Dios es en el deseo que nosotros estemos extasiados, sobreabundantemente alegres por lo que Él ha hecho. Y a veces, hermanos, me temo que no consideramos esto de esa manera. Vivimos como que la gracia de Dios fuera algo que mereciéramos. Como que la gracia de Dios es algo como, bueno, ya ni modo, dame eso, pues ya, ¿qué puedo hacer? Vivimos de esa manera muchas veces, y no lo tenemos que decir con nuestra boca, pero nuestra actitud delante de Dios y con nuestra iglesia lo refleja de esa manera. Aquí Pablo está diciendo, deberíamos de estar sobreabundantemente extasiados, alegres, felices, porque por la gracia de Dios tú y yo somos salvos. Eso debería traer una sonrisa a nuestro rostro. Ya empezaron a salir algunas. Hermanos, deberíamos vivir en total gozo, como dice Filipenses, de saber que es por la gracia de Dios que estamos siendo salvos. Si ven a dónde está llevando Pablo, y está haciendo por una razón muy obvia. Y dice, las adelanto de esta manera: los cristianos estaban en guerra. Los cristianos en Éfeso estaban en una guerra en la cual estaremos viendo en unos pocos minutos. Y hermanos, esa misma guerra tú y yo la estamos enfrentando el día de hoy. Y por esa razón, si no entendemos que hemos sido bendecidos por Dios y que hemos sido salvados por su gracia y transformados por medio de Él, no entendemos quiénes somos y por qué existimos. Cristo no solamente nos ha salvado personalmente, sino nos ha salvado para que vivamos en armonía como un cuerpo.
Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. O sea, no solamente Cristo viene y no solamente Dios viene y nos ama tanto que nos ha salvado. Pero no solamente viene y nos ha dado a Cristo como la redención maravillosa en la cual nos lleva a su presencia, pero también viene y en su amor y en su gracia nos ha puesto a nosotros juntos. Diferentes culturas, ideas, crecimientos, pensamientos. ¿Para qué? Para que vivamos maravillados en su gracia. Para que vivamos reconciliando no solamente unos a nosotros, no solamente en Dios, pero también reconciliando al mundo que necesita escuchar de este mensaje. Si vemos lo que está haciendo aquí Pablo, está diciendo, ustedes entienden su propósito perfecto como personas, pero ahora debemos de entender nuestro propósito como iglesia. Y así como ustedes se gozan personalmente de la gracia que han recibido, ese mismo gozo debería rebosar en el corazón de toda la iglesia y reflejarse al mundo que vive en oscuridad. Les digo, este es nuestro llamado. Esta debería ser nuestra identidad y ese es nuestro propósito. Y concluye Pablo diciendo que no solamente somos bendecidos, no solamente hemos sido salvos por su gracia, pero aún hemos sido coherederos y miembros de su cuerpo. Capítulo 3, versículos 5 y 6. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora, por medio de su Espíritu, lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Y el plan de Dios consiste en lo siguiente. Este es la revelación del misterio que antes se tenía. Tanto los judíos como los gentiles que creen en la buena noticia gozan por igual de las riquezas heredadas por los hijos de Dios. Ambos pueblos forman parte del mismo cuerpo y ambos disfrutan de la promesa de la bendición porque pertenecen a Cristo Jesús. Hermanos, tú y yo hemos sido no solamente salvados, no solamente escogidos, no solamente limpiados, pero puestos como herederos de la gloria maravillosa de Dios y de su reino. Y no hay ninguno de nosotros aquí mayor que el otro. Y es lo que está diciendo Pablo. Tú judío muchas veces pensaste que solo tú eras merecedor de la gracia. Pero déjame decirte que desde el principio el plan de Dios era que era para todos. Y el día de hoy, hermanos, este es el llamado para nosotros. Porque a veces cuando ya estamos adentro pensamos que solo nosotros necesitamos merecer esa gracia. Que solo nosotros somos los únicos que somos dignos de recibir este mensaje. Y no. Pablo está diciendo, así como tú pensaste en algún momento que el gentil no era digno, pero Dios nos ha dicho que sí lo es, de igual manera, iglesia, debemos de pensar que aquel que está afuera también es digno de escuchar la palabra de Dios, porque Él es el que está transformando corazones y es el mensaje que los va a traer a la luz. Ese es nuestro propósito como iglesia. Ese debería de ser nuestro anhelo. Esa debería de ser nuestra respuesta ante tanta gracia y tanto amor recibido a nuestra vida. Te pregunto, ¿lo hacemos? ¿Lo compartimos? ¿Lo vivimos? ¿Somos conocidos por esa gracia en donde nos relacionamos o donde pasamos nuestro mayor tiempo? ¿Con nuestra familia? ¿Con nuestros compañeros de trabajo? ¿En nuestra sociedad? ¿En nuestra comunidad? ¿En las redes sociales? ¿Estamos haciendo esto? Porque si no, hermanos, tenemos un gran problema. Estamos sin identidad y sin propósito. Y así, hermanos, no llegaremos a ningún lugar. Por eso Pablo les está exhortando, les está diciendo, deben de entender esto, iglesia, porque ahora que ustedes entienden esto, entonces lo vamos a poner en práctica. A veces queremos hacer las cosas al revés. A veces queremos poner en práctica nuestra vida en Cristo y después entender quién es Él y quiénes somos nosotros y para qué existimos. Hermanos, así no funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, desfallecemos. Cuando lo hacemos en nuestras propias prudencias, hermanos, cualquier doctrina nos puede llevar a diferentes lugares.
Por eso debemos de entender el verdadero evangelio y la bendición, la salvación que nos ha traído a través de él. Después de dar esta cátedra maravillosa, Pablo viene y nos dice, ok, ahora hay que ponerlo en práctica. Y aquí es donde se pone bueno el asunto. Sigue siendo bueno lo que Pablo ha dado, pero ahora necesitamos trabajar. Ay, pastor, ya va a empezar a decir qué es lo que tenemos que hacer. La palabra lo dice, hermanos, no lo dice su pastor. Pablo nos dice que tenemos deberes que cumplir. Hay situaciones, hay tareas que nos han sido dadas. ¿Por qué? Porque estamos llamados a ser obreros dignos del Señor. El primer deber, y hermano, en los pocos minutos que tengo, es el deber en la iglesia y para la iglesia. Pablo nos llama a la unidad. Ese es un deber. Ese es un deber. ¿Y qué significa un deber? Que debemos de cumplirlo, que debemos de ejercerlo intencionalmente. Tenemos que trabajar en él. Hermanos, tenemos que trabajar intencionalmente en nuestra unidad, primeramente con Dios y asimismo con nosotros mismos. El convivir unos con nosotros, el buscar la presencia de Dios requiere esfuerzo. Porque si no, preguntémonos, ¿cuántos de nosotros nos cuesta sentarnos y ver una serie en la televisión? A muy pocos. Pero ¿cuántos nos cuesta venir y apartar un tiempo e intencionalmente buscarle a través de su palabra en la oración? A muchos. Es una guerra. Es un deber. Es algo que tenemos que practicar. Y por eso Pablo nos dice, como un deber debemos de buscar la unidad en la iglesia. Por tanto, capítulo 4, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados, sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con quienes, con los que nos caen bien, con otros, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse, ¿qué, hermanos? Unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Tolerarnos, ser pacientes, ser humildes, son palabras fuertes y a veces fáciles de decir, pero difíciles de cumplir, especialmente dentro de un cuerpo, dentro de una iglesia. Porque no vamos a mentir que es difícil hacerlo. Hay hermanos y hermanas que probablemente colmarán nuestra paciencia. Hay hermanos y hermanas que probablemente tendremos que ser más tolerantes, más pacientes, llevarles en un camino un poquito más despacio. Hermanos, lo que nos está diciendo Pablo aquí es en ese esfuerzo que nosotros estaremos unidos. ¿Queremos ser una iglesia unida? ¿Queremos mostrar eso? Trabajemos dentro. Debemos de trabajar como iglesia. No será algo que caerá del cielo y simplemente se dará. No. Hay que trabajar. Es un deber que debemos de cumplir. Hay virtudes y actitudes esenciales para la unidad en la iglesia. Pero Pablo nos llama a soportarnos unos a otros. Debe de haber una intención y un esfuerzo para hacerlo. Y por esto serán conocidos, dijo Jesús, ¿no? En la manera que se amen unos a los otros. Si como iglesia vivimos en divisiones, en habladurías entre nosotros mismos, entre pequeños grupos, entre el hecho de escoger que yo soy de Apolos o de Pablo, de Pedro, de Cristo, si existe eso dentro de nuestra iglesia, hermanos, estamos siendo incapaces de cumplir el deber que Dios nos ha llamado a hacer, que es buscar la unidad. Trabajar en la unidad. Pero para eso, hermanos, debemos de estar unidos primeramente en el espíritu para poder entonces hacerlo dentro de nosotros. No podemos ser unidos si no estamos unidos a Él. No podemos amar si no amamos a aquel que nos ha amado primero. No podemos ser pacientes si nosotros no vemos la paciencia que Dios tiene sobre nuestras vidas. Por eso, hermanos, es importante entender que nuestra unidad comienza en Él y se desarrolla en nosotros. Pero de igual manera, no solamente estamos llamados a ser unidos,
sino tenemos también deberes morales que cumplir como iglesia. Pablo nos exhorta a despojarnos del viejo hombre para vestirnos ¿de qué? Del nuevo. En otras palabras, Pablo nos dice: ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados. Eso es viejo, eso es antiguo, pero ahora deben de entender que su identidad nueva está en Cristo. Cristo los ha hecho nuevos y por ende deberían de vivir y caminar en esa nueva identidad. ¿Por qué quieren entristecer el espíritu y regresando a lo que eran antes si Dios ya los ha rescatado de ahí? Pablo le está diciendo a los cristianos en Éfeso: por favor entiendan, ustedes vivían en una guerra, vivían oscurecidos, vivían cegados, pero Cristo les ha quitado esa ceguera. Cristo les ha liberado. Cristo los ha puesto como su familia. Cristo los ha llevado a un lugar nuevo, los ha hecho una nueva persona. ¿Por qué quieren regresar a lo viejo? Y por eso Pablo es muy fuerte en el capítulo 4 cuando dice: con la autoridad del Señor digo lo siguiente, ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. ¿Y no es así como vive el mundo? Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido toda vergüenza, viven para los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Hermanos, ese es el mundo en el que tú y yo vivimos. ¿Por qué queremos vivir así? Dice Pablo. Si ya Dios a través de Cristo nos ha sacado de ahí. Pero para poder cumplirlo necesitamos que intencionalmente batallar, pelear contra eso. Por eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, dice Pablo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, ¿qué dice aquí, hermanos? Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Y esto es para que tú y yo nos autoexaminemos el día de hoy. ¿Cómo vivo mi vida en Cristo? ¿Cómo vivo mi vida en la iglesia? ¿Vivo todavía confundido y como mi vieja naturaleza y solo el domingo me pongo un traje para estar aquí? Hermanos, el día de hoy es para que nosotros reflexionemos y seamos transformados ante estas palabras en la carta de Efesios. Hoy estamos a tiempo de hacer ese cambio. Hoy estamos a tiempo de entender quiénes somos. Somos miembros escogidos por Dios. Somos su pueblo escogido. Somos sus hijos. Somos coherederos. Somos bendecidos. Somos amados por Él. ¿Por qué queremos regresar a la muerte, a la destrucción, al engaño, aquello que nos causa tanto mal? Y Pablo habla de deberes domésticos, porque en cada situación de nuestra vida el evangelio debe reflejarse. Nos ha dicho acerca de nuestros deberes en la iglesia, nuestros deberes dentro de nuestra persona, moralmente hablando, y nuestros deberes domésticos, cómo nosotros actuamos y vivimos unos con nosotros. Y nos dice Pablo de una manera genial cómo debemos de tratarnos esposos con esposas, padres e hijos, incluso siervos y amos. Él dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Él dice a las esposas: sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Y qué le dice a los maridos? Porque dijeron que al marido no le va a decir nada. Amen cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Hermanos, esto es un deber, no es una opción.
Si Cristo vive en ustedes, si Cristo vive en nosotros, debemos cumplirlo. Pero es un esfuerzo muy grande y por eso nos lleva a la última parte, Pablo. Estamos en una guerra y por ende tenemos un deber militar. Estamos en una lucha. Eso significa que debemos atacar, pero para atacar debemos de estar preparados. Pablo dice, pues no luchamos contra enemigo de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Recuerden el contexto a quién está hablando Pablo. Le está hablando a los efesios, a una ciudad entregada a la idolatría, al ocultismo, a las magias, a diferentes sectas, religiones, cultos, a lo que usted quiera nombrar. Estaba esta ciudad entregada a esto y dice, a eso es lo que nos enfrentamos. ¿Qué quiere decir Pablo en esto? Que existe. El mal existe, el enemigo existe y en todo momento estará buscando la manera de atacarnos. Y por eso Pablo nos llama ¿qué? A reconocer primeramente al enemigo con el cual estamos luchando, pero segundamente a capacitarnos para poder enfrentarlo. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios, dice Pablo, para poder resistir al enemigo en los tiempos malos. Vean lo que está diciendo Pablo aquí. Pero está diciendo, hermanos, pasaremos tiempos malos, pasaremos persecución, pasaremos tribulación, pasaremos problemas, pasaremos angustias. Incluso moriremos tal vez por el nombre de Cristo. Pero para poder resistir esos tiempos malos, necesitamos estar capacitados de acuerdo a lo que Dios nos ha dado para capacitarnos. ¿Y qué es lo que Él nos ha dado? Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pónganse el calzado de la paz y que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como un casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 18, y oremos. Como iglesia, mis hermanos, como personas restauradas y perdonadas, como Life Church que Dios ha puesto en la ciudad de San Antonio, ¿cómo estamos llamados a ser y a vivir? ¿Entendemos nuestra identidad? ¿Entendemos nuestro propósito? Espero que después de esto y durante nuestro tiempo de estudio en la carta a los Efesios podamos hacerlo. Pablo es muy claro. En Cristo tenemos una identidad nueva. Nuestra vieja persona y nuestra naturaleza no nos define más. Así que no podemos vivir en la excusa de que, es que soy humano. Es que cometo errores. Sí, es cierto, somos humanos y cometemos errores. Pero en Cristo y en su poder y en su gracia deberíamos de estar siendo transformados día tras día. Como personas y como iglesia. Por eso, mis hermanos, debemos de entender primeramente que Pablo, en este resumen del Evangelio, nos muestra cómo este mensaje debería de moldear cada parte de nuestra vida y nuestra historia. El Evangelio debería de seguir trabajando en nuestra vida, porque cuando pensemos que el Evangelio ya no tiene nada que ver con nosotros, estamos errados. El Evangelio sigue transformando y cambiando nuestro corazón y nuestra vida constantemente. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha, en nuestra carne y en un mundo de oscuridad. Que en medio de nuestra duda de quiénes somos y nuestro propósito, el Evangelio nos recuerda que somos hijos de Dios, somos bendecidos en gran manera y que somos coherederos de su reino. Que vivamos siempre agradecidos e impactados por la sobreabundante gracia de Dios por medio de la obra de Cristo Jesús. Que debemos de actuar, trabajar y accionar en aquellos deberes, obligaciones que Dios nos ha pedido hacer para ejercer nuestra vida en Cristo Jesús. Y en medio de todo esto, hermanos, Pablo siempre les muestra su amor más grande orando por ellos. Te invito esta mañana a ponerte de pie para orar y terminar. Pablo dice esto: y ahora que toda la gloria sea para Dios,
quien puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros, dice. Gloria a Él, ¿en dónde, hermanos? En la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder entender este mensaje sumamente importante para nuestra vida. Vivimos en una sociedad, Señor, en un tiempo en el cual la confusión, Señor, la falta de identidad y de propósito abarca el corazón de un mundo entero, Señor. Por eso tenemos tantas ideologías, tantas maneras de pensar, tantos conflictos, tanta corrupción, Señor. Padre, ayúdanos a entender que somos tus hijos, porque tú nos amaste, porque este siempre ha sido tu plan, que somos tu iglesia, no porque es un plan B a lo que no funcionó, porque siempre ha sido tu plan que tu iglesia sea portadora de la luz a un mundo lleno de oscuridad, que somos coherederos y bendecidos, Señor, pero ante todo que hemos sido transformados y seguimos siendo transformados por la obra de Jesucristo a través del Espíritu Santo. Que esto haga hueco en nuestro corazón para que cuando salgamos de este auditorio, de este lugar, Señor, podamos reconocer, Señor, qué tan grande, qué tan profundo, qué tan alto, qué tan ancho es tu amor por nosotros, Señor, y la gracia que inunda nuestra vida, y que en medio de ese conocimiento podamos seguir siendo transformados como individuos, como iglesia, como familia. No para que nos vean a nosotros, para que te vean a ti, Señor. Gracias, Señor. En el santo y bendito nombre, que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén.